Soy Gustavo Nicolás Popovich, estamos en Rosario. Es una ciudad de las que más desarrollo tiene en Argentina, una ciudad portuaria, con mucho movimiento de granos, y estamos frente al Monumento a la Bandera, un monumento emblemático, ya que en la ciudad Manuel Belgrano creó la bandera, que es el símbolo patrio por excelencia argentino. Primero mi abuelo, Pavle Vasilie Popovich, que fue capitán del ejército, y después con el tiempo, años después, pudo emigrar mi abuela, Ana Petrisevich, y formaron acá una familia amplia de 6 hijos. Primero estaban en Godoy, un pueblito cercano. Bueno, después luego vinieron acá a Rosario y somos de los pocos montenegrinos que emigraron a esta zona. La gran mayoría se encuentra en Chaco, Tandil, pero en Santa Fe tenemos una colectividad fuerte con mucha gente. Yasam, Unuka Cernogorska. Soy hija de Pablo Quilibarda y nieta de Nicolás Quilibarda, nacido en Bañani, y de Emilia Jakic, nacida en Sutze. Mi nombre es Gabriela Svicer, nací en un pequeño pueblo del sur de Santa Fe llamado Villa Cañas. Soy la hija de Ricardo Svicer, la nieta de Lázaro Svicer y la sobrina nieta de Pétar Svicer. Soy de profesión médico, trabajo en la ciudad de Venado Tuerto y estoy dedicada a la coordinación médica de todos los centros de salud de Venado Tuerto. Molledo, primero, cerca de 1900. Él era nacido en 1875 y mi abuela, Moyababa, 1890 nació. Ella vino después, la familia Jakic, que se radicaron en el sur de Santa Fe, pero en otro pueblo. Mi abuelo Nicolás en Máximo Paz, Santa Fe. Mi padre era uno de los 8 hermanos más chicos y se llevó a sus padres ya ancianos a vivir con él. O sea que mi hermana y yo, y mi madre, que era hija de piamontés, pero mi papá, todos juntos vivíamos con Nicolás Quilibarda y Emilia Jakic, mis abuelos. Y yo escuché siempre hablar montenegrino. Los cuentos que mi abuela, mi papá, siempre los llamamos Yede, Baba, y a mi papá Tata. Y mi abuela nos contaba un cuento de Mellet, del oso. Y ellos hablaban montenegrino y mi madre, que se casó muy joven, también aprendió a hablar con mi papá montenegrino. Mientras ellos vivieron, yo escuché siempre el idioma montenegrino. Tal es así que ahora estoy un poco por ansiedad y nerviosa, pero me cuesta. Yo puedo leer un texto, aunque no entienda todas las palabras, bastante bien leo, o sea, pronuncio bastante bien. Nací en San José de la Esquina, provincia de Santa Fe. Actualmente vivo en Cruz Alta, provincia de Córdoba. Soy nieta de montenegrinos, orgullosamente montenegrina. Vivo en Altagracia, nací en Altagracia, provincia de Córdoba, muy cerquita de acá, a poquitas horas de viaje. Soy docente de escuela primaria. En este momento estoy como vicedirectora. Sí, tuve la enorme... Sí, viajé a Montenegro en julio del año 2022, específicamente el día 13 de julio, el Día del Estado de Montenegro. Conocí a mi familia, toda mi familia montenegrina que vive en Nikšić, toda la familia de mi abuelo. Mi abuelo vino de allí cuando tenía 13 años, mi abuelo llamado Esteban, y con su hermano. ¿Dónde vino? No, él partió en una barcaza a Génova y de Génova en barco llegaron a Brasil,
El capitán del barco en Brasil le dijo que no se bajara, que esperaran a llegar a otro país que es llamada la Argentina, que los iban a recibir muy bien. Hay que imaginarse que en aquella época ellos llegaron en 1907 aproximadamente, sin saber el idioma y muy pequeños. Así que no tenemos registros si llegaron al puerto de Buenos Aires o a otro puerto. Cuando bajaron, sí trabajaron de cualquier oficio que se pudiera presentar, como trabajos rurales. También en su momento, cuando se iniciaba el subte, el subterráneo en Buenos Aires, estuvieron trabajando como peones y después fueron trasladándose en un momento en Uruguay y posteriormente hacia Rosario. Yo tuve la posibilidad y la experiencia de conocer el movimiento que estás haciendo con la colectividad montenegrina. ¿Puedes decirnos un poco más sobre la colectividad? ¿Cuándo se fundó? Sí, bueno, hay mucho para contar sobre la colectividad montenegrina de Córdoba. Más joven. Claro, sí, seguramente, sí, me parece que sí. Bueno, nosotros nos encontramos en el año 2018, nos legalizamos como asociación civil en el año 2019 y desde entonces venimos gestionando con, bueno, una pandemia de por medio que un poco ahí frenó las iniciativas y todas las ideas que teníamos, pero desde ese entonces que venimos trabajando. ¿Cuántos proyectos hiciste? ¿Y cuáles son tus preferidos? Uy, proyectos un montón. La verdad que nosotros trabajamos mucho a nivel local, pero también con distintas instituciones, como la Unión de Colectividades de Córdoba, por ejemplo, con CAPEN de Córdoba, con el Grupo Raíces de Altagracia, todos vinculados con las colectividades y formados por distintas colectividades. Bueno, proyectos siempre hemos tenido, seguimos teniendo. Uno de los más, me parece, más lindos y más emotivos ha sido el encuentro de montenegrinos que tuvimos en Altagracia hace muy poquito y que nos permitió reunir a representantes de distintas provincias de Argentina y también de Chile. La verdad que eso fue muy emotivo y muy especial, ¿no? Porque siempre conocernos es importante, sobre todo para después seguir ese vínculo virtual, porque las distancias son lo que nos separan, pero el amor por Montenegro nos acerca independientemente del lugar donde estemos. Así que creo que ha sido uno de los proyectos más lindos, pero bueno, vienen otros seguramente. O sea, yo cuando era más chica entendía porque escuchaba hablar siempre. Y cuando hicimos vía Zoom el curso de montenegrino con Dragan Otajevic, dimos así un año y tengo una muy buena idea del idioma montenegrino, solo que debo estudiar, pero conozco los verbos, sé de qué se tratan los modos y bueno, tengo buen material, junté con las clases de Dragana, es decir, es mi desafío ponerme a estudiar bien el idioma porque cuando vaya quiero saber hablar para hablar con mis primos. Con tu buena base que tenías antes. Sí, la pronunciación, yo leo un texto y lo leo, sé pronunciar, sé la fonética. Sí, no me resulta difícil la fonética. Decime, por favor, ¿los viajaste alguna vez al Montenegro? No, mi padre viajó en 1990. Tengo primos en Kotor por parte de Jakic y bueno, contacto vía Facebook con muchos Kilibarda de Banjani, todos de Banjani. ¿Cuántos Kilibardas hay acá en Santa Fe? Somos todos familia. Vino mi abuelo Nicola había estado primero en Chaco, que bueno, tenemos la duda, como antes te había anticipado, que sea Nicola Juan, porque cuando mi papá llegó a Montenegro, los primos de mi abuelo le decían que era el hijo de Juan, y en esta carta que salió desde Máximo Paz, desde mi pueblo natal, que yo me enteré no hace mucho, de esta carta que escribieron al Consejo de París en 1920, que ahora tengo una placa en mi poder que me mandaron, la retiré en la embajada para colocar, tengo la ordenanza municipal para colocar en Máximo Paz por los 100 años de esta carta que enviaron los montenegrinos de esta región del sur de Santa Fe al Consejo de París para pedir por la libertad de Montenegro o independencia de Montenegro. Kilibarda era mi abuelo había ido a Chaco y sé que en Chaco hay Kilibarda
pero de los que vinieron, que son parientes de Michunovich, vinieron después y no tuvieron contacto con mi abuelo. Los que sí vinieron después, dos primos, que uno es la familia de Venado Tuerto y otra la que ahora está en Santa Fe capital, de donde es Danilo y Miguel, que viven actualmente, y después hay en Venado Tuerto. Sí, fue ministro, fue juez, fue constitucionalista, fue... ¿Conocida personalidad? Sí. Danilo sí. Y es hijo del primo hermano de mi abuelo, que era Lázaro, el papá de Danilo. Y después los de Venado Tuerto, que son primos también, son todos de la misma familia. Y de Venado Tuerto hubo una gran descendencia de hombres quilibarda, porque mi abuelo tuvo solo dos hijos varones, que no hay descendencia de los del sur de Santa Fe, sí de los de Venado Tuerto, que son del sur de Santa Fe también. Y Danilo Quilibarda y Miguel, Danilo tiene un solo hijo que se llama Rubén y Miguel una hija que se llama Claudia. No hay, la descendencia que hay Quilibarda en Argentina es de la familia Venado Tuerto. En realidad mi historia y mi conexión con Montenegro fue hace de muy poco tiempo. En realidad me enteré de mis raíces en el año 2020, cuando falleció mi papá. De mi infancia me acuerdo de las reuniones familiares, porque mi abuelo Lázaro tuvo 10 hijos, mi papá fue el menor de todos ellos, y siempre tenía ese recuerdo de reuniones familiares, de visitarnos entre las diferentes familias. El amor que nos teníamos y nos tenemos al día de hoy con todos mis primos, que somos muchísimos, muchos primos de Vícer. Están en Venado Tuerto, mi hermano en Rafaela, mi hermana acá en Rosario, en Villa Cañas. En realidad la familia es Vícer, la familia de Lázaro con Carmen Subotich se formó en Teodelina, donde había ahí no sé si un clan, pero había un grupo bastante importante de montenegrinos. Ellos tenían una finca, un campo ahí, donde tuvieron a toda su familia y vendieron ese campo y se trasladaron hacia Villa Cañas. Sí, ella era de Los Urgentes, Córdoba. De Córdoba, del sur sería. No. Sé que la madre de ella no era italiana. Y entonces la historia de ellos comenzó en realidad en Córdoba, la historia de amor de mi abuelo Lázaro con ella, porque fue algo, lo quiero decir porque fue algo muy anecdótico, porque mi abuelo cuando llega acá en 1914 junto con su hermano, Yoko, le dieron trabajo para picar piedras en Tandil. Estuvieron picando piedra en Tandil, también estuvieron trabajando haciendo los túneles de los que hoy son los subterráneos de Buenos Aires, y mi abuelo Lázaro terminó trabajando con la familia Subotich en su estancia, eran terratenientes. Y terminó mi abuelo trabajando como empleado de su suegro y se enamoró de Carmen, que era una jovencita de 15 años y mi abuelo le llevaba 17 años. Y tuvieron una relación amorosa que no aceptó la familia y una noche, como se dice así, la robó a mi abuela y se escaparon a caballo. Posteriormente, la familia la desheredó a Carmen, porque en esa época se acostumbraba a eso de desheredar a la familia. Y se casó cuando tuvo 18 años. Y de ahí empezó su historia en Teodelina, con una gran familia, una familia enorme. Y de Montenegro no se hablaba. O sea, sabíamos que, como habló Margarita recién, que hablaban todos que éramos austriacos, decían ellos en realidad,
Después decían que eran yugoslavos, pero Lázaro, tanto Lázaro y Yoko, nunca hablaron de su tierra. Hablaban muy poco. Y además, cuando falleció mi abuelo, yo tenía 8 años. Y en Santa Fe hay mucho movimiento, en pueblos chicos, después en toda la provincia de Santa Fe. No tanto como en Chaco, pero lamentablemente la dispersión de la colectividad nos lleva a no poder comulgar y formar una colectividad que es un propósito que tenemos y que creo que muy pronto lo vamos a lograr. Vamos a poder unirnos y tener una representación, porque nuestro sentir es montenegrino, somos todos emigrantes de un pasado montenegrino. Decime, por favor, ¿fuiste alguna vez al país de origen? No fui. Mi sueño es ir al país de origen y poder conocer los lugares donde habitaban mis abuelos. Así que bueno, es un plan que tengo pendiente y que creo que en enero de este año voy a estar visitando Montenegro para poder tener todo el sentir, ¿no es cierto?, de lo que fue la vida de ellos en el país. Montenegro es mi país. Si bien yo nací y vivo en Argentina, mi sentir es netamente montenegrino, somos expatriados. La historia hizo que mi abuelo emigrara a la Argentina y que yo nazca en Argentina. Pero el sentir nuestro es montenegrino, nosotros somos montenegrinos de origen. No sé si hay una fórmula, yo lo único que te puedo decir es que Montenegro me emociona siempre, no importa de qué manera me vincule con el país, si sea con un traje típico, si sea organizando un evento, si sea encontrándome con alguien de Montenegro o contando historias de Montenegro. Es eso lo que me moviliza, y si me pedís una fórmula, seguramente es el amor. Sí, fui a Montenegro el año pasado. No sé si podría explicártelo en palabras, ¿eh? Es como difícil porque es una sensación que hay que vivirla para entenderla. Realmente fue un sueño cumplido, ¿no? Y sentí que estaba en casa. En realidad, más allá de que encontré en el paisaje de Montenegro muchas similitudes con Córdoba, también me sentí justamente un poquito como en mi hogar, como en mi tierra. Realmente fue pero muy especial. Creo que a veces son tantas las emociones que uno vive de manera simultánea que no las asimilás en ese momento, ¿no? Pero estar en el país, ver sus paisajes, conocer su gente, convivir con su comida. Ah, y la montaña, definitivamente. Las montañas fueron mi lugar favorito. Amé, sí, amé el silencio de esas montañas y tuvimos la fortuna de que, mira, en ese momento en que estábamos ahí, se venía una tormenta, fue como muy especial, ¿no? Porque pude hasta traerme ese sonido de la lluvia, me pude traer incluso el sonido del silencio de las montañas, más allá de todo lo que tratábamos de registrar, ¿no? Con el celular, con las máquinas, con la mirada, pero especialmente con el corazón, ¿no? Aún hoy veo las fotos y recuerdo ese momento de lluvia, ese momento de silencio, ese momento de una campanita, de ahí, de una cabrita que venía subiendo con su pastor por la montaña y realmente fue muy especial. Yo creo que esas cosas, por eso insisto también esto de que es lindo concretar los sueños y que siempre se pueden hacer, porque hay que vivirlos para terminar de entenderlos, ¿no? Es lo que me pasó a mí cuando conocí Montenegro, y por eso es que me encanta difundirlo de la manera que sea y con quien sea. Y Rosario. Y después iban buscando trabajo, caminando por las vías del tren, hasta que llegaron a San José de la Esquina. Y ahí se radicaron definitivamente en una estancia, en el trabajo de ganadería y agricultura. Mi abuelo quedó allí, Milos, mi tío abuelo, quedó muchos años también con él acompañándolo, y después
se dice que era una persona muy experimentada, muy visionaria, y eso asustaba a los paisanos. Es decir, como que tenía visiones de lo que era la electricidad, las telecomunicaciones, y pensaron que él en su mente extrañaba a su familia. Así que todos los paisanos montenegrinos recolectaron dinero y lo enviaron en barco nuevamente a Montenegro. Como te comentaba, yo fui el 13 de julio del 2022 y ahí me entero que mi tío Milos, en vez de volver a Montenegro, estuvo más de 20 y pico años rondando por la Argentina sin saber, y volvió a su tierra natal en el año 50 y estuvo 10 años más y falleció en el 60 en Montenegro. Y desde mi infancia yo siempre decía que quería ir a ver la tierra de mis abuelos y ir a presentar mis respetos al cementerio, pensando en esa madre que acompañó a sus hijos y que tal vez nunca los iba a volver a ver. Y bueno, todo lo que un día soñé lo pude hacer realidad. Cuando llegué a la casa de mi abuelo, que era un conjunto de piedras, lo que quedaba, ahí me entero que ellos vivían un poco en otra zona más alta de la montaña y que tal vez por alguna guerra o alguna situación particular había sido incendiada esa casa. Por eso se trasladaron más abajo. Y también llegué al cementerio, así que pude cumplir todos mis sueños. Y Gordon, voy a ser totalmente sincera. Mi corazón es montenegrino. Soy nacida en Argentina, pero vivo pensando en volver a Montenegro. Lo siento de corazón. Yo creo que con perseverancia, con ideas que sean fáciles de realizar, con unión también, porque yo creo que nada logramos solos. La prueba está en la Colectiva Montenegrina de Córdoba, que trabajamos cada uno desde el lugar que podemos, aportando lo que cada uno sabe hacer, lo que cada uno siente, lo que cada uno puede, ¿no? Creo que la perseverancia, el amor, el empuje, esa, no sé, esa adrenalina que nos sale del alma, me parece que es lo que necesitamos para tener ese empuje. La verdad que yo no me canso, y te consta, de gestionar. Siempre tengo algo en mente, porque bueno, la verdad que además lo disfruto mucho, ¿no? Y me encanta cuando se acerca la gente a una feria, a una exposición, a una presentación, y de repente conoce o poco o nada de Montenegro y dice: ¿Montenegro? ¿Dónde está Montenegro? No sabía que existía Montenegro. Nosotros en Altagracia tenemos un lugar que se llama Villa Montenegro, es como una especie de localidad muy chiquita, de barrio casi te diría. Entonces la gente de la provincia cree que es ese lugar, ¿no? Pero cuando tengo esa oportunidad de decirle, no, a ver, Montenegro es un país que está en tal lugar, que tiene todo esto, la verdad que siento que la meta se va cumpliendo en esto de difundirlo y de presentarlo a la gente cuando sea posible. Fallece mi papá en la pandemia de COVID y llega a mí un video hablándome sobre la historia de un tal Petar Svicer, que para mí era totalmente desconocido, y me dijeron posiblemente sea pariente tuyo. Entonces empecé a indagar por internet de quién era esta persona, porque se veía en el video una imagen, una pintura de un soldado montenegrino adelante de un caballo, todo con su traje montenegrino típico, con sus armas, y se contaba la historia cantada. Yo no sé el idioma, entonces busqué la descripción y hablaba de un heroico patriota montenegrino que luchó por la libertad de Montenegro. Entonces sigo indagando, sigo buscando, busco mi árbol familiar y aparece el nombre de Petar Svicer al lado de mi abuelo Lázaro. Bueno,
Eran hermanos. Seguí buscando, indagando y sí, porque podría ser otro Petar Svizer, pero no, eran hermanos. Seguí buscando información, apareció lo de la tragedia de la familia de Petar, que era mi familia, que estaba mi bisabuela en esa tragedia. Fue un momento muy movilizante para mí, fue muy emocionante descubrir esa historia. Tuve mucho dolor por la tragedia de mi familia Svizer en Rákóczi, y aparte yo estaba pasando por el duelo del fallecimiento de mi papá. Fue una mezcla de emociones, tenía dolor, tristeza, alegría, salía a contarlo a todo el mundo. ¿Puedes decirnos un poco sobre tu relación con Montenegro? Mi relación con Montenegro fue... Sí. Siempre con mi papá, estando vivo, nosotros siempre teníamos el sueño de conocer la tierra de su padre. Mi papá falleció sin saber toda esta historia. Y quedamos, antes de que él falleciera, que fue la última vez que lo vi, quedamos en que algún día íbamos a ir a viajar hacia la casa de su papá y conocer su lugar. Y bueno, lo logré. Fue este año, yo viajé a Montenegro, viajé sola y pensé que iba a estar sola en todo este viaje, pero estuve acompañada durante los 40 días que estuve acompañada siempre por familias que me invitaban a pasar los días con ellos, me alojaban, me invitaban con comidas típicas, tanto familias Svizer como no Svizer, eran muchísima gente que no podría nombrar porque voy a quedar mal con alguien, pero me sentí como en mi casa cuando llegué a Montenegro. Y algo que sentí, algo por dentro, cuando estuve en Cetinje fue algo maravilloso porque caminaba por Cetinje como si fuera mi lugar, como mi segundo lugar. Me sentí cómoda, me sentí muy querida. Quieren que vuelva a ir. Tuve también el privilegio de que me reciba el alcalde de Cetinje y que me diga personalmente que tiene ya el dinero para renovar, para restaurar la casa de mi abuelo y transformarla en museo, y me pidió que participe, que quiere que yo participe activamente en esa remodelación. Estoy muy agradecida. Y aparte me dijo que una de las calles de Cetinje se va a llamar Svizer en honor a mi familia y a la tragedia de la familia. Aparte que quieren que todas las escuelas se dé como material de estudio la historia de la tragedia de la familia Svizer. Entonces, antes de tu primer no había mucho. Nada. Desde tu hay muchas emociones, muy intensivo. Fuiste. ¿Qué es ahora Montenegro para vos? Después todo ahora, ¿cómo viste Santa Fe? No, yo siento Montenegro mi segundo hogar. Es mi segundo hogar. Estoy todo el tiempo pensando en Montenegro. Tengo siempre información sobre Montenegro en mi celular. Ahora con el tema de la tecnología uno tiene información. Ahora lamentablemente está con el tema de los incendios, que me parte el alma que esté pasando esto. Pero yo lo único que quiero es volver. Lo único que pienso es decir, bueno, ¿cuándo voy a volver? Y volver. Y aparte quiero decir la historia de este anillo porque este anillo se lo compró una señora que vendía artesanías en Cetinje y tiene la forma del símbolo de infinito. Y es el amor infinito que yo siento por Montenegro en este momento.